Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a ver un debate de Agustín Laje. Tendría que haber arrancado con este, pero me olvidé que lo tenía ahí guardado en las pestañas para ver. Vamos a ver un debate con Agustín Laje en el canal de YouTube Neutral. La entrevista se la hace un periodista que seguramente habrán visto por ahí de estar con Tenenbaum o con Romina Mangel, un periodista un poquito zurdo, más allá que el canal se llame Neutral. Vamos a tener dos entrevistas, dos miradas que están recontra encontradas, pero vamos a ir uno por uno. En un ratito vamos a hablar de peronismo con alguien que escribió mucho sobre peronismo y que peronismo lee muchísimo. Y como no es político y no es candidato, tiene una mirada mucho más abarcativa que muchos dirigentes que hoy están mirando, ¿no? el cortísimo plazo. Y antes, tenemos acá en los estudios de Punto de Partida a alguien que quedó con ese eslogan que es la batalla cultural. Que los periodistas que estamos en los medios tradicionales veíamos medio de costadito. Dijimos, bueno, esto es algo que queda ahí en círculo chiquito, están discutiendo unas cositas que no van a llegar al mainstream. Y de golpe irrumpieron. Agustín Laje nació en Córdoba en 1989, por ende me siento viejo. Licenciado en Ciencias Políticas y titular de la Fundación Faro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Sí, yo nací en el 86, ok. Igual te ves más joven que yo. Ponele. Pensé que éramos más o menos del mismo año. No. Me está pasando. Está empezando a pasar. Ya me va a pasar. Ya te va a pasar. Es un montón que empieza a pasar. Es feo. Es feísimo. Estoy acostumbrado a entrevistar políticos viejos y yo ser como la voz de la juventud. Claro. Wow. Pará, arranco por ahí. Sí. ¿Ves la política hoy? ¿Qué ves? Porque yo estoy acostumbrado a entrevistar políticos viejos. Incluyo a esto. Esta mañana estuve entrevistando en Infogay a Santilli. Y para mí es entrevistar a la política. Veo la ruptura del arte tradicional de hacer política. Todas las fórmulas que estaban dadas por descontado se han mostrado poco efectivas en los últimos 2 años. Desde la forma de hacer una campaña. Si recordás la campaña de Javier Milei del 23, prácticamente no tenía nada de convencional, ni desde la elaboración de las consignas hasta, por ejemplo, la pega de folletos y papeletas por la calle, afiches por la calle. En Córdoba, yo soy de Córdoba, no podía encontrar un solo afiche en la calle de Javier Milei, sin embargo, en aquel año sacó en segunda vuelta 74%. La lógica de las redes sociales, es decir, hoy las redes sociales tienen un peso mucho mayor que los medios tradicionales, la irrupción del streaming como una forma low cost de comunicar lo político. ¿Qué veo cuando miro la política? La polarización izquierda-derecha que se suponía pasada de moda. Hasta hace poco la estrategia de cualquier fuerza política consistía en moverse hacia el centro lo más posible para poder abarcar la ancha avenida del centro, que ahora es un callejoncito sin salida, tal como quedó puesto de manifiesto el día domingo. Entonces hay una renovación de la forma de hacer política que una fuerza en la Argentina la ha comprendido, que es la Libertad Avanza, y hay otra fuerza que no la ha comprendido, que le siguió funcionando en la medida en que la vieja metodología todavía continuaba operativa. Por ejemplo, en septiembre, mover los aparatos, los intendentes, los fraudes a través del viejo sistema electoral. Bueno, eso, digamos, tuvo su momento álgido en septiembre, pero ya en octubre se volvió a acomodar tal como los nuevos vientos, no solo en Argentina, esto no es solo argentino, esto es en todo el hemisferio occidental. Así que hay una nueva forma de lo político. Acá el peronismo no lo entendió, pero ya que hablaba de la región. Sí. ¿Pero Lula sí? No, Lula está muy mal en este momento. Está bien, pero digo, ganó la elección, va a ir por la reelección. Es cierto, después veremos cómo le va, ¿no? Pero... Sí, ahora Lula en realidad está entre los mandatarios con menos popularidad de la región. Se vino, de hecho, abajo muy rápidamente. Económicamente le pasó factura. Bueno, seguramente Euge debe manejar mejor el asunto que yo. Están muy descontentos los brasileros con el gobierno de Lula. Hay un Bolsonaro que está fuera de juego, pero hay nuevos dirigentes de derechas que están surgiendo y se prevé que pueda haber un recambio en tan solo un año. ¿En cuánto sería? ¿1 año, 2 años? Lo mismo está pasando en otros países donde el socialismo del siglo XXI está gobernando. Por ejemplo, en Chile. Cuando uno mira el escenario chileno, es muy factible que José Antonio Kast, la versión de derechas sin el centro incluido en la expresión, derecha punto final, digamos así, es muy posible que en segunda vuelta gane José Antonio Kast y que la figura del tercer lugar que le traslade votos sea una persona de lo que los medios llamarían ultraderecha, que es Johannes Kaiser. Cuando uno ve Colombia, lo mismo. Gustavo Petro tiene una aprobación cercana al 32-33%, no se puede reelegir el año que viene y ha surgido un outsider llamado Abelardo de la Espriella que levanta las consignas de Milei en Argentina y que está encabezando los sondeos que no se pueden hacer públicos, pero que se hacen por lo bajo y por lo menos a mí me llegan. ¿El outsider habitualmente es de derecha?
¿Vos qué El lectura haces? outsider es antisistema, y dado que el sistema en este siglo, en el siglo XXI, ha sido un sistema controlado o hegemonizado por ideologías de izquierdas. Cuando decimos izquierda-derecha no hablamos de un partido de izquierda. Hay Sí. mucha gente que piensa que cuando decimos izquierda estamos hablando de Miriam Bregman. No, estamos hablando de un conjunto de familias de ideologías políticas que las posicionamos en un sector, digamos, de este abanico ideológico simplificado como izquierda-derechas. En el siglo XXI ha predominado una cultura de izquierdas, que ha tomado nombre hace poco como cultura woke. Ha predominado una economía estatizante, intervencionista, con una retórica anticapitalista, de la mano de todo lo que fue la expresión del Foro de Sao Paulo en América Latina, y que incluso en los Estados Unidos tiene expresiones concretas como Bernie Sanders, como la propia Kamala Harris, el último gobierno de Biden repleto de este tipo de gente, y ahora el candidato que puede ganar en Nueva York también tiene una retórica anticapitalista, pro-musulmana y pro-LGBT. O sea, toda una cosa que uno dice, ¿cómo conjugo esta ensalada? No lo entiendo. Bueno, yo tampoco. Entonces, el outsider es el que rompe los marcos definidos de un sistema, y si el sistema es inclinado hacia la izquierda, es esperable que el outsider sea de derechas. Por eso, outsiders son Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Johannes Kaiser en Chile. Tenés el caso de Bolsonaro en Brasil. Antisistema en el sentido del sistema que vos estás marcando, el statu quo, que... El discurso dominante. El discurso dominante. El discurso dominante, digamos, en términos de la narrativa con la cual estamos acostumbrados a lidiar. Claro, pero ahora Milei es presidente hace un año y medio, Sí. Donald Trump es el segundo mandato que tiene. El nuevo sistema es el liberal libertario. En Argentina, al menos, hace un año y medio que el Estado funciona de esa manera. Bueno, en realidad habría que ver si el proyecto de Milei ha avanzado tanto como para decir que en Argentina existe el liberal libertarismo como fórmula estatal. Yo diría, en realidad, lo que ha avanzado en Argentina ha sido una ley bases, que en un momento se la llamó la ley ómnibus. ¿Se acuerdan? Sí. La ómnibus. Bueno, después, ¿por qué le dejamos de decir ómnibus? Porque la achicaron, la achicaron bastante. Falta una reforma previsional, una reforma impositiva, una reforma laboral. Hay un montón de impuestos que se esperan bajar. ¿De qué? Entonces, Sí. hay un montón de regulaciones que han quedado todavía en el tintero y otras que se han dado marcha atrás. Yo diría, en realidad, en este año y medio, o casi 2 años de la libertad avanza en el poder, lo que espera un liberal libertario que se reforme en el Estado ha sido un porcentaje, digamos, que está por debajo del 50% de lo que uno esperaría. Si yo te pongo acá a alguien que te dice, el Estado tiene que estar en esto, esto y esto. Si vos tuvieras que enumerar, más allá de... Entiendo que, y yo lo repetí hasta el hartazgo, no sé, vas a provincia de Buenos Aires o vas a un montón de distritos en este país y el estado de la educación pública es mala, lo cual no significa que la solución sea saco la educación pública, sino, bueno, o la intento mejorar. Si vos tuvieras que retirar al Estado de algo hoy en Argentina, Mira, ¿de dónde lo retirás? te lo pongo al revés. El Estado, Sí. ¿en dónde debería estar? A ver, Que va a ser dale. mucho más fácil, más Dale. entendible. Justicia, Sí. seguridad, defensa, educación, salud. Pará, entonces, educación, primaria, secundaria y universitaria. Sí, a ver, esto es súper interesante porque una cosa es el texto, digamos, la discusión abstracta teórica, y otra es cuando vos pasás a esto a un esquema de poder real. Lo que un libertario te diría es, no, el Estado tiene que retirarse de todo y tiene que quedar en pie solamente justicia, seguridad y defensa. El problema es que eso en realidad políticamente es inviable y al final terminamos en discusiones abstractas al pedo. Salud, educación tienen que estar porque hay que ayudar a los individuos que están posicionados más abajo en la estructura socioeconómica a tener herramientas para ascender. Ahora, eso no significa que el Estado, tal como ha manejado el ámbito de la salud y de la educación, haya hecho una buena labor hasta ahora. Pero primaria, Entonces, secundaria habría y que universitaria. racionalizar el gasto, habría que ver de qué manera se puede ayudar mejor. Por ejemplo, los libertarios tienen una idea en el terreno de la educación, todavía esto no se puede ni siquiera poner en la agenda pública, pero que en algunos países, por ejemplo, nórdicos, Vouchers. se ha aplicado, que son los sistemas de vouchers. Es decir, les damos, en vez de financiar la oferta educativa, financiamos la demanda. En lugar de poner el dinero en el colegio, le ponemos el dinero en forma de voucher al padre de familia para que él pueda elegir a qué colegio manda a sus hijos y que sea el propio consumidor de educación, por ponerlo en términos económicos, el que, digamos, vaya dándole poder a una u otra institución educativa de acuerdo a las pretensiones que tienen para sus proyectos de vida. Milei lo dijo, me acuerdo, en campaña. Para entonces dijiste educación, primaria, Salud. secundaria y universitaria. ¿Y salud qué? Cuando vos abarcás salud como Estado, ¿qué? Bueno, ayudar a los individuos que no tienen acceso a la salud porque no pueden pagársela. Es decir, subsidios para la gente pobre para que pueda adquirir un servicio razonable para proseguir con su vida frente a los embates. ¿Y eso que vos marcás no choca con lo que pasó con el Garraham y el presupuesto universitario? Bueno, es que ahí hay una No me lo diferencia. reduzcas a corrupción o ñoqui. No, pero es si que, no me quedo solo en... Sí, pero es que esa discusión es muy importante. Es decir, nadie dijo hay que desfinanciar a la educación y a la UBA. Eso nunca fue real.
Es más, las partidas presupuestarias que pidieron, se las enviaron. Okay. Esto Álvarez lo mostró incluso en los medios de comunicación en vivo, en directo. Todo lo que se está pidiendo son auditorías. Porque está, digamos, la sospecha muy fundada y muy fundamentada, quiero decir, de que ahí hay cajas políticas y que ahí se estuvo utilizando el dinero para educar al pueblo y para curar al pueblo en hacer política clientelar. Ahora, cuando te dicen, no, la educación es la UBA es autónoma. Eso va en paralelo al salario de un docente. Y vos podés investigar y no recortar el salario propio del profesional de Garrahan. Está bien, pero ¿y por qué no te dejan investigarlo? Bueno, ¿Qué están ocultando? Bueno, pero el Estado también puede decidir intervenirlo y tampoco lo hizo, por eso, entrar. Sí, pero sabes el problema. O sea, si ya te generaste un problema político con eso, si intervenís y entrás, te van a acusar hasta de ser una pero dictadura. Si vos lo que querés es sacar las cajas políticas y que realmente la plata que está destinando el Estado sea usada de manera eficiente, ¿qué otra manera tenés? Bueno, ahí está, que pueda llegar a una negociación con estos actores para que ellos, sin hacer escándalo político, muestren lo que hay, pero no lo quieren mostrar. Está bien, en algún momento habrá que hacerlo entonces de otra manera. El tema es por qué están ocultando, por qué ocultan en qué usan ese tipo de dinero. ¿Qué crees que...? Porque más allá de que vos hace unos días me decías, bueno, yo soy un divulgador, la batalla cultural, no me vean como un ministro, como un funcionario, estás en la Fundación Faro, que está en la centralidad y el presidente te escucha, estuviste en el último acto de Movistar, etc. ¿Vos crees que hoy es un Milei que, o ustedes como gobierno, con este triunfo es qué conclusión saco y qué hago para adelante? A ver, la conclusión es que ha habido un espaldarazo del pueblo argentino a un gobierno que venía muy golpeado políticamente. Esto renueva la posibilidad de pensar en reformas estructurales que tienen que llegar, algunas las he mencionado recién, y reabre además un tema que se había apagado por completo en el análisis político, no digamos del mundo militante, el análisis político de los medios de comunicación e incluso de la oposición, que es el 2027. Con este resultado, y esto es un dato que a nadie se le pasó por alto, con este resultado Javier Milei pasa en primera vuelta en el 2027. Es muy anticipado decirlo de esta forma ahora mismo porque faltan 2 años y el 2027 va a ser un año durísimo. Pero Milei ya lo dijo ayer en una entrevista con Laje, él no venía mencionando 2027, venía con mucha prudencia, pero este resultado le habilita a decir en la entrevista de ayer con Laje, bueno, si en el 2027 el pueblo me vuelve a escoger, habrá 4 años más, o sea que harían 6 años. Y en una segunda fase, que empezaría en el 2027, uno ya no vendría con un Congreso, digamos, ahora creo que quedamos con 96, 98 más o menos, sino que podrías tener una mayoría automática. Y ahí vendrían ya reformas, que ahí vuelvo a lo que vos dijiste recién, hegemonía de libertarismo que todavía no existe. Me brillaron los ojos. Con la mayoría automática. Y es que ahí ya directamente olvídate de los DNU. Ya ahora nos olvidamos del tema de los vetos, nos olvidamos del fantasma del juicio político, pasamos ya ese periodo tan espinoso que nos tocó vivir y ahora podemos empezar a soñar con lo otro. Igualmente, no hay que pasarse de rosca y que tiene que empezar un periodo de racionalidad política basado en una autocrítica que empezó en septiembre de este año y que se formuló con esa misma expresión, autocrítica, para entender que necesitamos aliados en el Congreso. Este es un nuevo Congreso distinto del anterior y necesitamos además tender puentes con los gobernadores, que por cierto, su poder de negociación se ha disminuido considerablemente. Es decir, Escucharon, gobernadores, ¿no? Su poder de negociación se ha disminuido. Se ha disminuido muchísimo, muchísimo, se infló demasiado eso. Muchas cosas se inflaron. Esto tiene que ver con lo que decía recién de la nueva política, la vieja política. Fíjate, por ejemplo, cómo inflaron los medios candidaturas como las de López Murphy, la de Talerico. ¿Y qué pasó con esta gente? Bueno, sacó, no sé si 1 o 2%. O sea, Talerico 0,6, creo. Ni siquiera llegó 1. ¿Y López Murphy que llegó a 2? No entraron. No entró. No entró. Ni 2, creo que 1. Ahora, 7. si vos agarrás en una tablita y ves cantidad de minutos al aire versus voto efectivo de la gente, vas a ver la enorme diferencia que existe entre la opinión pública y la opinión publicada. La opinión publicada por los medios de comunicación hace cada vez menos fuerza en favor de un candidato que estaba antes. En campaña, los funcionarios del gobierno iban a 3 periodistas amigos. Nosotros nos cansamos de invitar y no somos un medio cuca cuando hacíamos acá en Infobae. No me venía Martín Menem, no me venía Berti, no me venía Tronco, no me venía Karen, no me venía... No, porque para ellos era... No, ahí me van a preguntar. Entonces mejor voy con Majul. Y Luis me va a decir, sí, presidente, sí, señor presidente. Entonces buscaban una trinchera amiga, ¿viste? Las 3 anclas iban al streaming. Ok, está bien. Pero por otro lado, lo que yo te digo es, estos candidatos que no eran representativos tenían una apertura
inmensa para lo que realmente pesaban. O sea, son dos discusiones distintas. Una es la que yo estoy diciendo, es el peso real del medio de comunicación tradicional en una elección que antes era incalculablemente alto y hoy es incalculablemente bajo. Ahora, lo que vos decís, por otro lado, bueno, son estrategias de comunicación política. Uno puede estar de acuerdo o no. En realidad nadie tiene la obligación de ir a una entrevista. De ninguna manera. No existe esa obligación. No estoy diciendo ahora, eso. Entonces, no, yo sé, pero digo, ahora, uno al final puede decir, mira, me conviene dar esta entrevista o no me conviene. Y eso ya depende de la estrategia de cada uno. Yo no puedo responder por eso, digamos. Ahora es un oficialismo que ganó con un gobierno que vos definiste como pragmático, ¿no? Digo, todas las decisiones que se tomaron fueron bastante pragmáticas. Hablas de una segunda fase de profundización. ¿Vos creés que con esa profundización va a continuar el mismo apoyo que les dio ahora en la elección de este año? Porque justamente quizás al mismo tiempo hablaste de charlar con los gobernadores, tejer alianzas. Bueno, si se puede profundizar el camino, que entiendo que la gente votó por eso, porque aquí había dos opciones. La del centro, olvídate que no existía. Tenías la opción de profundizar el camino libertario, no era mantenerlo, era profundizarlo. Que eso fue lo que se dijo en campaña. Queremos tener un Congreso amigable para profundizar reforma laboral, impositiva, previsional, etc. Y por otro lado tenías la otra opción que era un no. No a lo que se hizo este último año y medio, volvamos a lo que se venía haciendo antes. Si se profundiza el camino y los resultados concretos en la vida de la gente de allí afuera mejoran, vas a tener una reelección en el 2017. Y yo te diría, hasta donde yo llego a ver, evidentemente no vivimos en un mundo color de rosas, no es la Argentina ideal la de este momento, pero haber bajado la inflación del 211, creo que estaba con Alberto, al 30 más o menos que podría cerrar este año, y el año que viene, si llegamos a tener inflación de un dígito anual, suponte, eso se va a premiar. Y el tema de la pobreza, porque decían, está bien, bajaste la inflación, pero vas a tener una mega recesión y vas a tener un aumento descontrolado de la pobreza. Y al final tuviste una caída de la actividad en estos últimos meses, y muy impactados además por lo que se ha llamado riesgo Cuca, pero si lo ves, no se cumplió el pronóstico de que iba a ser una recesión inacabable desde el momento en que asumió Milei y que vas a tener multiplicación de la pobreza. Al contrario, la pobreza te pasó de más o menos 57 cuando la destapaste a, que están 33 más o menos según las últimas mediciones. Tuviste una caída de la indigencia. Es decir, a ver, la gente, al final, el grueso de la gente vota con el bolsillo. Si la gente votó esto con este resultado y quitas del análisis político el peso de los intendentes, el peso del fraude que se puede hacer con el sistema electoral anterior, le quitas el inmenso peso de los medios de comunicación que otrora realmente pesaban, bueno, tenés un voto mucho más legítimo, por decirlo de una forma, y 41% es una locura. Igual, de todas maneras, se tomaron decisiones que fueron electorales. Digo, sostener, intervenir el dólar en la previa electoral, con Scott Bessent, sin Scott Bessent, de forma paralela, lo que sea, no es una decisión de profundización. Y en 2027 vas a tener otra elección en la que probablemente tomes decisiones electorales. Tenías que tomar esa decisión porque estaban torpedeando. O sea, la idea del riesgo Cuca no era una abstracción ni un eslogan de campaña. Fíjate ayer, ¿cómo rebotó? ¿Cómo rebotaron los mercados? ¿Cómo cayó el riesgo país? ¿Qué? Cayó 36%, más o menos, 40%, en un día. Es una locura. Eso te está mostrando que realmente para el mercado hay una opción en la Argentina que va a traer prosperidad y hay una opción en la Argentina que te va a llevar a Ezeiza para abandonar el país o para sacar tu capital de Argentina. Entonces, había que sostener esa situación, porque si no te iba a pasar a precios. Y vas a tener, digamos, un descalabro inflacionario a días de una elección cuando tu principal logro era haber bajado la inflación. Ahora, hasta el 27, yo creo que va a haber relativa tranquilidad. El 27 va a haber un torpedeo fenomenal. Hablaste de profundizar, hablaste de la mayoría automática y hablaste enfrentaste a los medios de comunicación. Saco a Agustín Laje y pongo un kirchnerista y es como los conceptos son los mismos, nada más vemos para qué lo usamos. Está muy bueno. Mirá, se ha dicho que el mileísmo es un kirchnerismo de derechas o algo por el estilo. Hay en realidad un concepto en ciencia política que flota en ambas fuerzas, que es el de populismo. No populismo como se lo entiende periodísticamente. Habitualmente en Argentina, cuando decimos esto es populismo, nos estamos refiriendo al socialismo del siglo XXI. Pero si vos en Europa decís esto es populismo, te estás refiriendo a la derecha identitaria de Europa. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque el populismo en realidad no es una ideología política, es un estilo de hacer política. El kirchnerismo tenía un estilo que era populista en la medida en que confrontaba a un pueblo
digamos, discursivamente constituido por el propio kirchnerismo, que eran las clases subalternas, el pueblo llano, los sectores marginales, etcétera, frente a la oligarquía rural, frente a los milicos, frente al imperialismo yanqui, al neocolonialismo, y en el último tiempo era frente al patriarcado y al heterosexismo, ese tipo de cosas. Ahora, en el mileísmo vos tenés una confrontación también pueblo-antipueblo, solo que toma contenidos discursivos de derechas. ¿Dónde está el pueblo? Bueno, el pueblo es el tipo que paga impuestos. Es el tipo que trata de sobrevivir en el sector privado, que es un héroe, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a laburar, vuelve de noche a su casa a dormir para seguir laburando y tiene que dejar 7 meses de su laburo anual en impuestos para que los parásitos del Estado vivan una vida de lujos y placeres. Entonces, ¿cuál es el antipueblo? Es el Estado. ¿Y cuál es el pueblo? La sociedad civil. Esta es una configuración populista de derechas. La configuración populista de izquierdas es el pueblo, es el político estatista que se alía con los pobres para enfrentar al rico. Entonces, ¿por qué a vos te parece parecido? ¿Por qué te parece, te huele similar? Sí. Bueno, porque hay una confrontación pueblo-antipueblo que toma contenidos distintos. Pero el contenido ideológico es radicalmente opuesto. No, el contenido ideológico es radicalmente opuesto. Ahora, ¿qué tenés como versión no populista? En este sentido filosófico-político, no en el sentido periodístico usual. El no populismo sería el macrismo. Que el macrismo, ¿qué venía a hacer? Venía a administrar la mera gestión de la cosa pública. La tecnocracia es la opción al populismo. ¿Por qué? Porque está desprovista de contenido político. Y el contenido político en clave populista es una confrontación de pueblo versus antipueblo. Macri no era un populista. No. Era un administrador, era un empresario exitoso en el mundo del fútbol, luego en la sociedad porteña y luego venía a arreglar al país. Pero no pudo frente a una opción populista que se lo llevó puesto. ¿Por qué ahora el mileísmo podría frente al populismo de izquierdas? Porque es un populismo de derechas. Le está combatiendo con las mismas armas, pero con un contenido ideológico profundamente radical. Y en ese sentido, último punto, pues súper importante, y en ese sentido, Juntos por el Cambio era ideológicamente más similar al kirchnerismo y estilísticamente más diferente. El mileísmo es estilísticamente más similar, pero ideológicamente más diferente. Es la gran discusión entre las formas y el contenido que ha marcado este último año y medio. Por eso entonces ustedes van a tomar gente del extinto Juntos por el Cambio, pero no me vengas a hablar de cogobierno ni la... No me vengas a hablar, digamos... De yo te ayudo, vos acompañame. Esto tiene una impronta libertaria, tabula rasa. Si quieren ingresar, empujar estas ideas, el espacio está abierto. Pero mandamos nosotros. Pero el discurso lo ponemos nosotros. Okay. Una última pregunta sobre esto. Te escuché decir, creo que fue en Infobae, que en su momento, antes, con esta conformación del Congreso, no había lugar para plantear la derogación del aborto. ¿Vos creés que con un nuevo Congreso el 10 de diciembre se puede llegar a derogar y el gobierno está dispuesto a llevar la derogación del aborto? Mira, no te puedo responder si está dispuesto o no porque no lo tengo claro. Yo esperaría que sí. Es decir, como una expectativa personal y conociendo la impronta provida del presidente Milei, sería para mí, digamos, sumamente importante que esa discusión en algún momento se pueda volver a tener, porque cuando esto pasó fue en el medio de una pandemia. A ver, esto pasó 2 veces. En el 18, donde el sector pro vida finalmente se impuso, y volvió a ocurrir en el medio de una pandemia en el cual no hubo debate de nuevo, no lo hubo, no hubo manifestaciones porque la gente tenía miedo a salir, andábamos todos con la boca tapada y escondidos debajo de la cama, y el presidente Milei lo dijo claramente en el 2023 y lo volvió a decir a lo largo de este año y medio, que él defiende la vida humana desde el momento cero. Ahora, si hay fuerza legislativa para trasladar esta agenda a ese ámbito, habría que contar cuál celeste y cuál verde tenemos a partir de diciembre. Poroteo que yo no lo tengo hecho. O sea que eso en realidad no te lo puedo responder porque no lo sé. El único poroteo que sí vi, por ejemplo, son los diputados de PBA que ganaron. Había un tuit muy interesante donde ponía verde o celeste a los candidatos de la lista de Milei y a los candidatos de la lista de Fuerza Patria. Fuerza Patria eran todos celestes y en el caso de Milei, tanto Cava como PBA, la mayoría, la inmensa mayoría eran celestes. O sea, también ahí se ve esa polarización. Fuerza Patria en verde. Fuerza Patria, prácticamente todos verdes. Mira, ¿lo dije al revés? Sí, dijiste todos celestes. Perdón. Fuerza Patria, es que se me confundió con el color de Fuerza Patria. Todo verde, Fuerza Patria. Mira, en Cava celeste aparecía Grabois, por ejemplo. Cosa que me llamó la atención. Grabois siempre tuvo igual. Pero no sé, él nunca militó en realidad esto. Nunca habló de esto, siempre se hizo el tonto. Se corrió la discusión, se corrió la discusión. Yo le pondría... Claro, y se corrió porque quería mantener su amistad con Francisco. Hoy ya no existiendo Francisco, no sé qué sería Grabois. Y del caso de La Libertad Avanza, prácticamente todos estaban en celeste. Casi todos. Qué año que se nos viene. Agustín, gracias. Muchísimas gracias. Ustedes por el tiempo y por la invitación. Bien, breve corte y ya seguimos acá en Punto de Partida. Dale. Bueno, está acá esta entrevista buenísima de Agustín Laje, ahí en el canal Neutral con Ramón y esta chica periodista que bueno, no vi el nombre, no lo escuché nada, así que lamento no saber quién es, pero bueno, porque yo soy muy bueno para los nombres, una vez que los veo, que los
escucho lo que sea, ya me los acuerdo, pero bueno, no tuve la oportunidad en esta entrevista. Señoras y señores, hasta acá con el programa 235 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Gracias por estar, gracias por sus comentarios. Un beso grande, espero que anden muy bien, que tengan un gran fin de semana ya entrando en este viernes 7 de noviembre. Y nos vemos en otra oportunidad. No sé si mañana o pasado, pero bueno, más pronto que tarde. Con más contenido porque me queda muchísimo para ver y muy interesante. Abrazo grande para todos, cuídense, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video, tienen el alias también si quieren colaborar con el canal y donar. Abrazo grande y hasta la próxima.